Hola, hola, tengan buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión de esta mañana que, como lo habíamos planificado, se va a desarrollar en esta modalidad virtual o a distancia. Eh, Vamos a dar, bueno, primero, como siempre, oportunidad si alguno o alguna de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda en relación con los materiales que se han publicado, pues perfectamente la pueden formular. Recuerden que siempre es bueno leer anticipadamente los contenidos que se han publicado en la plataforma virtual y hacer anotaciones o apuntes en su cuaderno, y a medida que van leyendo algunos temas, en la medida que surjan interrogantes, pues escribir también esas preguntas y poderlas traer a la sesión presencial o virtual o grupal, como le podríamos llamar, para tratar de resolverlas. Entonces siempre se les da esa oportunidad de formular preguntas en caso de que las tengan. Así que si tienen alguna pregunta, la pueden formular. Bueno, vamos a iniciar entonces compartiendo en pantalla los contenidos que se han programado para esta sesión. Tengan presente también que normalmente cuando yo tengo sesión con un grupo, el B1 por ejemplo, siempre comparto la grabación en vídeo con el otro grupo, de tal manera que ustedes pueden también anticiparse un poco a las explicaciones que se van a dar, viendo también el video del grupo, del otro grupo, y que también ha sido compartido con ustedes. Como saben, ya estamos en el bloque de aprendizaje número 3 o el cómputo 3, como solemos llamarle, y la idea es que durante este bloque pues desarrollemos los temas vinculados con la ejecución forzosa de los títulos que por disposición legal permiten precisamente esa ejecutoriedad o esas medidas hasta cierto punto coercibles y coactivas para lograr, pues obviamente, la satisfacción de la pretensión pues contenida en el título. Por regla general, un título de ejecución es una sentencia, y por cierto una sentencia firme, es decir, una sentencia o decisión judicial de la cual ya no se puede recurrir. Pero por excepción, la sentencia podría no estar firme, y también se admite la existencia de otros títulos de ejecución que no necesariamente son el resultado de un proceso cognitivo que termina en una sentencia, sino que incluso entre los títulos de ejecución podemos encontrar acuerdos de conciliación debidamente aprobados u homologados por juez competente, o acuerdos de transacción, que la transacción pues en alguna medida es un contrato que tiene una doble finalidad. Digo doble porque al mismo tiempo que crea obligaciones a cargo de ambas partes o de solo una de ellas, también tiene la virtud de dar por terminado obligaciones que se están reclamando dentro de un proceso judicial. Es decir, también tiene esa eficacia de ponerle fin a un proceso, la transacción, de la cual aprendemos su definición y sus alcances en el artículo 132, si mal no recuerdo, del Código. Entonces vamos pues durante el presente bloque a familiarizarnos precisamente con esos títulos que permiten la ejecución forzosa. Recuerden que incluso el nombre de la asignatura y la competencia asociada a ella incluyen la ejecución forzosa de aquellos títulos
que por disposición legal pueden perfectamente ser exigibles ya aún de manera coactiva. Y es así como se han preparado, pues en principio siempre se prepara una página en donde aparece pues las indicaciones de la semana, los recursos complementarios que se espera que ustedes puedan leer durante la misma, los contenidos de la semana, que en alguna medida también incluye algunas preguntas para la reflexión, las actividades de evaluación durante la semana, la programación de las sesiones o calendario de reuniones, una grabación previa normalmente de la videoconferencia, así como el foro de consultas, que aunque no lo utilizan mucho, pero ahí siempre va a estar un foro de consultas. Bien, en las indicaciones de la semana, las cuales se les pide que se aseguren de cumplir con exactitud, pues se escribió lo siguiente: esta semana daremos inicio al estudio de la ejecución forzosa de las sentencias, bueno, y de otros títulos de ejecución, que no necesariamente son sentencias. Y para ello se nos pide leer los artículos 551 al 563, que son las disposiciones legales que vamos a analizar durante la presente semana. Por supuesto que no son las únicas que se refieren a este tema, ya que hay muchas más después del 563, pero en esta semana por lo menos podemos concentrarnos en estos 12 o quizás 13 artículos, del 551 al 553, y luego es de la mayor utilidad también acompañarnos con el Código Procesal Civil y Mercantil comentado, y en este caso pues las páginas 648 a 664, en las cuales un autor extranjero, uruguayo si mal no recuerdo, Santiago Garderes Gasparri, nos da una excelente explicación introductoria hasta cierto punto de los títulos de ejecución y de la ejecución forzosa en general. También hay un par de videos de YouTube que yo no sé si ustedes pues ya los vieron o no, pero ahí están colocados en la plataforma de Canvas los vínculos. Uno de ellos es por una jueza de lo civil de México y el otro es por un catedrático de la Universidad de Barcelona en España. Son dos videos que nos enseñan cómo se realiza legalmente la ejecución forzosa en esos países, tanto en México como en España. Ahora, es bueno obviamente el estudio del derecho comparado. Pues ayer mismo precisamente yo estuve leyendo una sentencia de la sala de lo civil y me llamó la atención que como no teníamos, digamos, un precedente o una legislación propia aplicable, parece mentira, pero citó la ley de enjuiciamiento civil de España y dijo de que en España pues asuntos como este se resuelven de conformidad con la ley en estos sentidos, en este términos, y citó literalmente lo que dice cierto artículo de esa ley y de alguna manera le sirvió a la sala para resolver. Con esto lo que les quiero decir es que de repente podemos encontrarnos ante una situación que a lo mejor sea novedosa, que a lo mejor no haya sido resuelta previamente por nuestros tribunales, y en ese sentido pues estemos presentándolos a consideración de los jueces por vez primera y no haya en consecuencia una decisión que ya haya resuelto un caso similar. Eso se puede dar. Y si no tuviéramos nosotros basamento en nuestra propia legislación o en nuestra propia jurisprudencia o doctrina, perfectamente podemos acudir y citar como base de nuestra pretensión o de nuestra resistencia incluso legislación y doctrina o jurisprudencia extranjera. Es decir, ¿por qué no decirlo? También puede ser fuente del derecho en el sentido de servir como base para la resolución de un caso concreto, especialmente cuando dicho caso
no haya sido, digamos, resuelto de antemano. De allí la importancia, y nunca voy a cansar de decírselos a ustedes, que tienen que leer mucho, leer resoluciones de los tribunales. Ahí aparecen, podemos encontrarlas y descargarlas gratuitamente en el sitio virtual de la Corte. No hay suscripción, no es pagado, es gratis, y podemos enriquecer mucho nuestro conocimiento gracias al estudio que hagamos de las sentencias, de la jurisprudencia. Por eso, y sobre la base de que, tenemos que leer, hoy vamos a dar, digamos, un repaso a algunas decisiones judiciales que tienen que ver con ejecución de sentencias o de resoluciones, y vamos a aprender de ellas. Hoy mismo lo vamos a hacer. La actividad evaluada de la semana no lo será sumativamente, sino solo formativamente, lo que significa que la debes hacer, pero no pensando en una nota, pues, o una calificación sumativa, sino más bien para medir el nivel de aprendizaje en relación con nuestro código y con la regulación que hace precisamente de los títulos de ejecución y de la tramitación de la misma. Entonces hay, pues, como actividad evaluada un cuestionario que ustedes pueden, repito, complementar para poder medir su nivel de aprendizaje y de esa manera, pues, irlo construyendo. Entre los recursos que se han programado para esta semana, ya se los mencioné, los artículos 551 al 563 del código, y aquí aparecen, pues, puntualmente las páginas 648 a 664 del comentado, y también aquí con este vínculo ustedes pueden perfectamente descargar o leer, y también los vínculos hacia los dos videos de que les hablé, uno por una profesional jueza mexicana y el otro por un profesor español de Barcelona. Entonces ustedes, repito, no se atengan, no se confíen a la poca información que puedan recibir en una sesión, ya sea presencial o virtual. Créanme, estas sesiones en realidad no deberían ser lo que son. No debería ser un como escenario, ¿no?, donde el actor principal es el docente, quien, pues, les explica, y ustedes en el mejor de los casos están escuchando y tomando nota y supuestamente recibiendo ese conocimiento de manera pasiva. No debería ser eso. Deberían ustedes ser un poco más activos en su proceso de aprendizaje y demostrarlo a partir de cuestionamientos, críticas, argumentos, comentarios, preguntas también, y de esa manera, pues, ir construyendo su conocimiento, pero sobre la base de conocimientos adquiridos de antemano, o lo que se conoce como presaberes. Entonces es, repito, necesario que ustedes pongan atención a eso y que vengan a las sesiones ya con algo, pues ya con un poco de conocimientos adquiridos previamente. Y para eso son precisamente estos materiales, y para eso se nos pide como profesores que los publiquemos con antelación a las sesiones. Como ustedes han de saber, el lunes a las 8 de la mañana estos materiales ya están publicados para que ustedes los puedan consultar, para que los puedan leer y para que puedan aprender de manera autónoma, es decir, por ustedes mismos. Bueno, con relación a la actividad, pues se trata, repito, de un cuestionario sobre ejecución forzosa de sentencias o de resoluciones o de títulos de ejecución, mejor dicho, el cual, pues, es individual, pero no sumativo, sino formativo. Y la idea es, repito, que ustedes puedan repasar, si se quiere, o aprender a partir de ensayo y error
algunas disposiciones legales relacionadas con la ejecución forzosa de los títulos, que según la ley pueden serlo. Es un cuestionario calificado en Canvas, ¿verdad?, que ustedes pueden hacer y que incluso, si mal no recuerdo, tiene la posibilidad de hacer varios intentos. No pueden limitarse a uno solo, sino que pueden hacer varios. Hoy mismo vamos a ver si disponemos de un poco de tiempo para que ustedes puedan, si no lo han hecho, y de hecho yo creo que lo puedo determinar ahorita, para que ustedes puedan trabajar con este cuestionario. Efectivamente, todavía ninguno de ustedes lo ha comenzado y está bien, no hay problema con eso. Y estaba desde el 24 de octubre disponible, según esto, a las 8, el lunes. Bien, pero no importa, está bien. Vamos a ver si podemos trabajar hoy en la segunda sesión con este cuestionario para que ustedes se familiaricen con este tema. Bien, ¿alguna pregunta en cuanto a esta primera página que les acabo de mostrar? ¿Alguna interrogante que tengan? Bien, entonces continuando con este repaso, llamémosle así, continuando con esta introducción a los contenidos que se han publicado, también tenemos los contenidos de la semana. Resoluciones sobre revisión de sentencia firme. No, aquí estamos un poco atrasaditos. Me pasé a la semana 12 por error. No es la semana 12. Ok, es la semana 14. Ahora sí, contenidos de la semana. Ok, principios. Este es el tema de la semana. Principios de la ejecución forzosa, títulos y competencia. Es decir, de momento, como tenemos todo el bloque para aprender sobre la ejecución forzosa, pues vamos a comenzar con los principios de ella, los títulos y la competencia. Y vamos a ver qué tenemos aquí. La tabla de contenidos es una especie de índice de lo que hay. Vamos a ver, tenemos la situación problemática con las cuales ustedes tienen que familiarizarse también, la competencia de la asignatura, que como les dije, incluye aplicar de manera apropiada el proceso de ejecución forzosa de los títulos de ejecución previstos por el ordenamiento jurídico y por el derecho internacional. Ya vamos a aprender que en esta materia el derecho internacional cobra relevancia mayor porque también se pueden ejecutar en El Salvador títulos de ejecución dictados o provenientes del extranjero. Y recuerden que hoy en día la modernidad, el desarrollo, la evolución, especialmente de las comunicaciones y de los medios de transporte, hacen prácticamente que poco a poco vayan desapareciendo las fronteras y de repente tenemos relaciones jurídicas no necesariamente locales, sino internacionales. Y eso hace pues de que de alguna manera necesitemos también conocer la legislación internacional, el derecho internacional aplicable, y eso pues hace que tengamos todavía que aprender mucho más de lo que pensamos. La pregunta de reflexión para esta temática es, ¿sirven sentencias que no se cumplen? Es decir, ¿cuál es el provecho, la utilidad que puede representar para una persona tener en sus manos una resolución judicial favorable en donde se estimaron sus pretensiones y donde se le dio la razón? Es más, donde se le ordenó al demandado que cumpliera con una obligación, que satisfaciera una pretensión, pero ¿qué tal si no lo hace? Es decir, ¿cuál es el mérito o cuál es la ventaja económica que podría representar para el titular del derecho, para el acreedor, para el demandante ganancioso, si al final de cuentas la sentencia no se cumple? Entonces, la tutela
judicial efectiva, fíjense este adjetivo, efectiva, no puede quedarse con el dictado de la sentencia favorable. O sea, no es esa la idea. Una sentencia estimativa de mis pretensiones como demandante, no, sino que tiene que ir más allá. Y es por eso que legalmente se ha diseñado una fase en donde se posibilite y se haga realidad la completa satisfacción del beneficiado con ese título de ejecución. Y por supuesto sin que ello implique un menoscabo o una inobservancia o violación flagrante de los derechos que todavía conserva el deudor, llamémoslo así, el que perdió el proceso, aquel que la sentencia le impuso la obligación de cumplir, el condenado, podemos llamarle así, el que fue condenado en una sentencia. Entonces también sus derechos de alguna manera tienen que ser protegidos, tienen que ser conservados a modo de que no se violen flagrantemente. Pero otra vez es como un choque, ¿no? Es como una situación antagónica entre el derecho del vencedor versus el derecho del vencido. Entonces tiene que haber un equilibrio porque ambos tienen que ser tutelados. Ambos derechos tienen que ser satisfechos y eso es lo que vamos a aprender. Cómo el legislador, a través de este mecanismo de ejecución forzosa, garantiza el derecho del acreedor al tiempo que protege o tutela los derechos del vencedor, del deudor, del vencido, perdón, del deudor. Entonces eso es parte de las consideraciones que hay que hacer. Nuevamente las lecturas y los videos sugeridos en los materiales complementarios. El criterio de medición de este bloque, que sería, en el caso de este bloque, aplica la pretensión de ejecución forzosa de los títulos de ejecución, procurando, y fíjense qué interesante, procurando la justicia social y trabajando de manera colaborativa. Entonces no debemos olvidar ese concepto de justicia social, en cuya virtud tampoco se trata de, por ejemplo, este condenado en la sentencia no ha cumplido voluntariamente, a pesar de que se le ha pedido que lo haga, a pesar de que se le dio un plazo razonable para que ejecutara voluntariamente lo dispuesto en la sentencia, pero no lo ha hecho. Entonces, ¿será que podemos ver allí una especie de desobediencia a mandato judicial? ¿Será que podemos ver en esta conducta un hecho ilícito que justifique una persecución penal? ¿Será que lo podemos meter preso hasta que cumpla? ¿Podemos pensar en una cárcel de deudores que permita, mediante coacción física, lograr que finalmente cumpla? ¿Estaríamos con ello satisfaciendo este ideal de justicia social si pudiéramos subjetivamente, es decir, en la persona del deudor, hacer efectivo el cumplimiento forzoso como se hacía antiguamente? Recuerden que en la antigüedad, en épocas que han sido consideradas como de barbarie, ¿no? En principio, si alguien era deudor de otra persona y no cumplía, es decir, no atendía la satisfacción de su acreedor, podía ser hasta muerto, es decir, asesinado, por qué no decirlo, por su acreedor, quien encontraba satisfacción precisamente descuartizando a su deudor. Pero a medida que fue evolucionando el derecho y humanizándose un poco las relaciones patrimoniales, pues se dijo, no hombre, eso de matarlo no tiene ninguna utilidad práctica, eso causa más daño que bien. No hombre, mejor te voy a autorizar para que lo esclavices. Es decir, va a seguir vivo, pero como esclavo. Entonces podés, como que dije, pagarte con su trabajo, con su servicio, e incluso podés, ya como dueño de él, ya que es tu esclavo, y se convierte prácticamente en una cosa, porque los esclavos eran considerados no como personas o sujetos de derechos, sino como cosas,
Entonces puedes hasta venderlo. Y entonces una vez que lo vendas, tú ya vas a tener, digamos, la satisfacción de tu crédito. Entonces se dio, pues, digamos, la esclavitud como una eventual solución al problema, ¿no? Del incumplimiento. Pero, pues después, obviamente, no, obvio, ¿no? Puya, ¿cómo podemos a una persona humana que tiene dignidad, que tiene valor, cómo podemos tratarle como cosa? No, tampoco se oye muy bien. Entonces, no, capaz que era mejor que lo matáramos a que lo tengamos en esa situación de esclavitud. Entonces, mejoró, digámoslo así, mejoró un poquito la cosa. Y entonces se llegó a la famosa prisión por deudas. Hasta en la Biblia misma, aquellos que suelen leer las escrituras sagradas, pueden encontrar aquellos famosos versos, ¿no? Donde dice, ponte de acuerdo, paga lo que debes, no sea que seas metido en la prisión y no saldrás de ahí hasta que pagues hasta el último centavo. Es decir, en tiempos bíblicos, llamémoslo así, era común, ¿no? La prisión por deudas, el encarcelamiento de los deudores. Y créanme, y he conocido muchas personas que se sentirían muy, pero muy satisfechas si esa fuera la solución. No, hay que meterlo preso. Como que la prisión fuera la gran solución. Entonces, en tiempos modernos, y yo diría, gracias a Dios, diría yo, ya no existen estas figuras. Ni la muerte del deudor por su acreedor, ni su esclavitud, ni su prisión. Entonces, ¿qué es lo que vino llamémoslo así, a reemplazar esta responsabilidad subjetiva que antiguamente tenían las personas con respecto a sus deudas? Pues lo que vino a reemplazar fue la responsabilidad objetiva. No es lo mismo sujeto o persona que objeto o bienes, cosas. De tal suerte que ahora toda persona que contrae una obligación, sin importar su fuente, sin importar la fuente de la obligación. Recuerden que las obligaciones pueden tener múltiples fuentes o causas originadoras de la misma. Por excelencia, pues tenemos el contrato, pero también existe el cuasi contrato, los delitos, los cuasi delitos, las faltas y la ley. La ley es fuente de obligaciones a morir. Piénsese, por ejemplo, en el aspecto tributario o impositivo, ¿no? O sea, la ley genera obligaciones. En materia de familia también tenemos muchas obligaciones creadas por la ley, como la obligación que los padres tenemos de dar alimento a nuestros hijos. Término alimento que no se concreta en la comidita, sino también en otros rubros como medicina, educación, techo y hasta entretenimiento, vestimenta, etc. Entonces, la ley, repito, es fuente de obligaciones, pero, repito, no es a través de la coerción física o subjetiva, es decir, no es a través del apremio corporal que esto se logra actualmente, sino que es más bien con sus bienes, con su patrimonio. Miren, tan radical o tan cierto es que los bancos, por ejemplo, los bancos, y en vista de que trabajan, digámoslo así, con fondos que son del público, ¿verdad? Lo que les hace quedar sujetos a una reglamentación especial. Los bancos, como instituciones financieras, cuando, por ejemplo, van a otorgar un préstamo, que es una obligación a cargo del que recibe ese dinero en calidad de préstamo, contrae la obligación de devolverlo. Entonces, como son fondos que de alguna manera no necesariamente le pertenecen al banco que lo está otorgando, sino a sus ahorrantes, es decir, a la sociedad, al público en general, entonces ellos tienen que asegurarse por todos los medios habidos y por haber, por todos los medios lícitos a su alcance, de que la persona que va a recibir esos fondos tenga capacidad de pago.
o en otras palabras, que sea solvente económicamente hablando, es decir, que tenga el poder, digamos, los recursos para devolver esa plata, y por eso es de que hacen esos análisis y esos estudios de la situación económica y la capacidad de pago. No le van a dar ni un 5 partido por la mitad a aquel que ellos consideren que no va a pagar. ¿Y saben por qué es eso? Precisamente por lo que les estoy hablando, que la persona responde de sus obligaciones con su patrimonio, y aquel que carezca de patrimonio, o mejor dicho, no que carezca, porque esa es una impropiedad jurídica, ya que toda persona por el hecho de ser tal tiene un patrimonio, pero digámoslo, aquella persona cuyo patrimonio no sea positivo, no sea, digamos, activo, a toda persona cuyo patrimonio está constituido más por deber que por haber, entonces no le van a prestar nada, precisamente porque, y como dice el viejo y conocido refrán, quien nada tiene, con nada paga. Imagínense la filosofía que encierra este aforismo: quien nada tiene, con nada paga. Lo que equivale a decir que si yo como deudor no tengo ni dónde caer muerto, como dicen la gente, el vulgo, si no tengo bienes con qué pagar, pues simplemente el acreedor se va a quedar burlado, en el sentido de que no va a poder satisfacer su interés. No hay manera, por ejemplo, de agarrar el cuerpo de la persona y decir, bueno, aquí hay una libra de carne, como en el famoso mercader de Venecia. No hay forma de hacerlo pagar subjetivamente, sino solo objetivamente, es decir, con sus bienes. Eso sí, bienes no solo presentes, sino también futuros. Bienes no solamente raíces o inmuebles, sino también muebles. Bienes no solamente corporales, sino también incorporales, en tanto tengan una cuantificación o una traducción a dinero, un significado económico, pero se exceptúan, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, aquellos bienes que son catalogados como inembargables. Hay una categoría de bienes que toda persona tiene que no pueden ser susceptibles de un embargo para poder responder con ellos de sus deudas. Los bienes inembargables son como lo mínimo que una persona necesita para poder sobrevivir, para seguir existiendo. No podemos, por ejemplo, embargar la comida que está a punto de darle a su cuerpo el deudor, ¿no? Esta comida vale $3, después te la quito, ¿no? Y vas a dejar de comer porque yo me llevo los $3 que representan tu comida. Imposible. Las medicinas, la ropa, la cama, los instrumentos de trabajo, su salario hasta cierta cantidad. O sea, usted no puede embargar todos los salarios habidos y por haber, sino solo aquellos que superen cierta cantidad establecida por la ley. Mientras no llegue a esa cantidad, no se puede embargar el salario. Entonces, ¿qué tenemos? Que en presencia de un deudor insolvente, la satisfacción resulta casi imposible de obtener. De ahí que hay que, como acreedores en materia convencional, hay que asegurarnos, como lo hacen los bancos, de que la persona con la que vamos a contratar tenga capacidad de pago, tenga solvencia económica suficiente como para poder cumplir con ese compromiso. Bien, entonces todo esto lo traigo a cuenta precisamente porque forma parte de la justicia social, ¿no? Es decir, no podemos, por ejemplo, exprimir, ¿no?, al ejecutado, al deudor, y sacarle hasta lo último y dejarlo casi tirado. No. Hay un componente, repito, de justicia social inmerso en esto. Sí, dígame, le escucho. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, yo quería hacer un comentario respecto a eso, porque como bien usted lo estaba diciendo, esta figura de la ejecución forzosa viene a sustituir como esa, por así decirlo, esa crueldad de que antes se echaba preso al deudor
o mucho más antes, hasta había como una pena de muerte, ¿verdad? Esta figura, bueno, lo que yo más o menos estaba leyendo se incorporó gracias la cuestión de que ya no se puede penar a una persona con prisión por deudas, se viene a incorporar gracias al derecho canónico. Entonces, de igual forma, lo que he visto es que esta figura de la ejecución forzosa, aún en aspecto civil y mercantil, no es tan, por así decirlo, no es tan imponente, porque aún existe la posibilidad de que las partes, incluso al llegar a esta etapa, realicen algún tipo de transacción o conciliación. Claro. Porque, bueno, yo pude saber de un caso de que embargaron una camioneta. Entonces se llevó a ejecución forzosa y pues la sentencia fue favorable, ¿verdad?, para el acreedor. Pero aún llegaron, digamos, a un acuerdo de que podía pagar cierta cantidad cada mes y al final no se embargó la camioneta, aunque la sentencia ya estuvo establecida de que sí se iban a embargar todos los bienes. Y cuando se llega a este tipo de acuerdos es mucho mejor porque no solamente la sentencia queda así establecida del embargo de los bienes, sino que hay que buscar un juez ejecutor, hay que llevarlo como a una subasta. Entonces, siempre se tiene que ver la manera de que se hagan más fáciles y mejores las cosas para las personas que estén involucradas en el caso. Claro. Gracias por su comentario, Mayreni. Efectivamente, la ejecución forzosa y de hecho el crédito, llamémoslo así, el derecho que el ejecutante tiene, son derechos que la ley establece y que no tienen el carácter de ser de orden público. Es decir, es un derecho individual, es un derecho particular o privado de la persona. Es decir, ese crédito es perfectamente renunciable, es perfectamente prescriptible, es perfectamente enajenable o negociable, es perfectamente condonable. Es decir, yo, acreedor, tengo en principio un instrumento que tiene fuerza ejecutiva y me voy a un juicio ejecutivo, luego obtengo una sentencia y con ella un título de ejecución, pero sigo siendo, digamos, titular del derecho de disposición, derecho que se puede traducir incluso en no instar la ejecución forzosa. Es decir, a pesar de que tengo un título de ejecución, como es la sentencia, bien podría yo no pedir, no solicitar la ejecución forzosa. O bien podría yo buscar al eventual ejecutado, al deudor constituido en la sentencia, para decirle: mira, hombre, ¿por qué no llegamos a un acuerdo? ¿Qué te parece si me vas pagando poco a poco? Algo similar a lo que se hizo en el caso que usted nos plantea. Es decir, es perfectamente lícito, es perfectamente válido y, como muy bien lo dijo usted, es perfectamente recomendable. Vean, cuando ustedes ya tengan autorización para ejercer la abogacía en todos sus ramos, es muy probable que algún comerciante de esos que se dedican, digamos, a las transacciones financieras o económicas, les pida que trabajen para él o para ella, recuperando, digamos, sus activos. Trabajar como en recuperación. Incluso hay un rubro de quehacer judicial que es ser ejecutor de embargos. Para ello, por cierto, se tramita una pequeña autorización o licencia en la Corte Suprema de Justicia y ya la Corte le autoriza para ejecutar embargos. O, como les repito, ser abogado de la parte acreedora. Entonces, yo he visto
y es lamentable, es una práctica, yo le llamaría una mala práctica, o como se dice en medicina, una mala praxis, y hasta cierto punto un ejercicio abusivo del derecho. Nombre, unas notas de cobro que le mandan a las personas que miren, créanme, hasta amenazantes de que van a llegar con la policía y que van a llevarse todas sus cosas, que no le van a dejar nada y que incluso puede lindar en un delito y que puede ir hasta presa. He visto ese tipo de notas firmadas por abogados, yo diría pseudo abogados, que, repito, utilizan lo que yo llamo, y se los he dicho a las personas que a veces me han consultado, mire qué hago, mire temblando la pobre gente, lo que yo llamo salveque, puro salveque, es decir, nada de sustancia, puro humo, es decir, pura paja la que le dan. Claro, psicológicamente la pobre gente, sabiéndose deudora y sabiendo que no ha podido cumplir por la razón que sea, que le llegue una nota de esta firmada por un abogado, pseudo abogado, la gente no deja de preocuparse, pues. Entonces, por favor, no vayan a ser así ustedes, hombre. Es decir, hay maneras, llamémosle, decentes, formales, legales hasta cierto punto de conseguir, digamos, la satisfacción de los intereses. Ahora, si esas son las indicaciones que su cliente le da, no, mire, es que usted tiene que ser más incisivo, más inquisitivo, usted tiene que ser como un perro detrás de un hueso, entonces simplemente dejen ese cliente, pues, o sea, hay mucho más trabajo, más allá sigue gente, más allá hay gente, ¿verdad? Y no se mezclen y no desempeñen ese papel tan triste, ¿no? De ser casi como verdugos. Yo no lo veo bien en lo personal y no es algo nuevo, no, que nunca lo he visto bien. Pero obviamente cada persona tiene su forma de pensar, pero yo creería que no es correcto. Entonces, muy buen comentario en el sentido de que se pueden negociar este tipo de gestiones y se pueden culminar con un apretón de manos, ¿verdad? No necesariamente con insultos, con gritos y, por qué no decirlo, a veces con agresiones, porque créanme, mucha gente, y se han dado casos también muy tristes, muy lamentables, que atentan aún contra la vida de los acreedores precisamente porque han sentido que no se les ha tratado con justicia y no con justicia social, sino que con justicia elemental. Ejemplo, ¿cómo se llama? Es el cobro desmesurado de intereses, por ejemplo. Es decir, ni recuerdo como la usura, la usura, que hasta fue necesaria una ley, a mi juicio contradictoria, porque qué mayor usurero que las tarjetas de crédito, con puya, mano, con intereses del 56% anual. ¿Qué es eso? O sea, intereses leoninos en realidad. Pero bueno, pero digamos que gente del mercado, usted, que cómo se rebuscan para ganarse poquito, 5, 10 dólares al día, pero asoleados y rebuscándose, y esos prestamistas del 20% mensual. Créanme, hay prestamistas que cobran el 20% mensual. Puya, mano, 10% mensual, no, es demasiado. Entonces, repito, se han dado casos en donde la gente, cuando, digamos, reflexiona y dice, no, hombre, aquí me han estado explotando, ellos también explotan y a veces, repito, le va mal, pues, al acreedor que tal vez abusó un poquito de su derecho. Entonces, pero es importante que nosotros no seamos herramientas o instrumentos en manos de gente que actúe de esa manera, ¿verdad? Nosotros debemos elegir nuestros casos y no necesariamente acceder, pues, a hacer cosas que van más allá de lo requerido, de lo justo. Bueno, aquí se ven también algunas actividades de enseñanza y aprendizaje que ustedes las pueden consultar en este material, la actividad evaluada de la que ya hemos hablado y finalmente algunas preguntas. Vamos a
ver si podemos concentrarnos precisamente en estas preguntas y vamos a hacer una cosa. Tenemos, creo que son unas 12 o 13 preguntas, entonces vamos a distribuirlas por orden. Alejandra Castro nos ayuda con esta primera pregunta. ¿En qué consiste el principio de acceso a la ejecución forzosa? Trabaje con la respuesta unos 5, 10 minutos. Alondra nos ayuda con en qué consiste el principio de completa satisfacción del ejecutante. Ya Alejandra y Alondra tienen sus asignaciones. Anabel nos ayuda con cuál es el plazo de prescripción de la pretensión de ejecución y a partir de qué momento se comienza a contar dicho plazo. Blanca, que conste que estoy tomando los nombres de esta lista de participantes, obviamente exceptuándose mi persona. Entonces Blanca nos ayuda con la siguiente pregunta: ¿cuáles son los títulos de ejecución que se necesitan para que la ejecución forzosa tenga lugar? ¿Cuáles son? Entonces aquí tenemos ya como una enumeración, ¿verdad? Un listadito de los títulos. Carballo, quien aparece aquí como Carballo, nos ayuda con la siguiente pregunta. Espero que vayan anotando lo que les toca. ¿Qué relación hay entre los títulos de ejecución extranjeros y los tratados o normas internacionales que a ellos se refieren? ¿Qué relación hay entre los títulos de ejecución extranjeros y los tratados o normas internacionales que se refieren a ellos? Claudia nos ayuda con la siguiente pregunta. Después va Diana, después va Diego, después va Erika. Es decir, cada uno de ustedes en el orden en que están apareciendo en este listado, cada uno de ustedes va a contestar una pregunta y al terminarse las preguntas van a dar, como que dice, van a comenzar con la 1. Si por ejemplo la última pregunta llegara hasta Catherine Ayala, por ejemplo, Catherine Ayala la última, entonces Kevin trabajaría otra vez con la primera pregunta, Mayreni la segunda, Milagro la tercera y así hasta llegar a Yaritza. O sea, una pregunta cada quien, pues distribuyéndole de tal manera que todos puedan tener una pregunta, cada uno de ustedes tener una pregunta con la cual trabajar. Y vamos a suspender ahorita, vamos a poner en pausa la grabación durante 10 minutos solamente, 10 minutos, para que cada uno agarre una pregunta y cuando regresemos después de 10 minutos, ustedes van a, en sus propias palabras, a explicar brevemente la respuesta a la pregunta. ¿Alguna duda en cuanto a esta pequeña actividad? Bueno, comencemos entonces y vamos a comenzar con 10 minutos. Aquí está. Vamos, como les repito, a continuar con el desarrollo de la sesión y vamos a ver si podemos tener la oportunidad de atender a estas preguntas. Como les repito, aparecen en los contenidos de la semana 14, por supuesto, en la parte que dice preguntas para analizar, en esta especie de índice o tabla de contenidos que hay aquí, preguntas para analizar, y comienza con en qué consiste el principio de acceso a la ejecución forzosa. Desde las dos personas que trabajaron con esta respuesta, a ver quién quiere responder.
¿En qué consiste este principio? ¿Cómo lo podríamos definir con nuestras propias palabras? ¿Quién trabajó? Buenos días. Buenos días, Alejandra. Dígame. Bueno, yo encontré algo que dice que establece que este principio, principalmente hay que decir que este principio se encuentra en el artículo 551 del Código Procesal Civil y Mercantil, que son los que usted ha subido ahí en la plataforma. Correcto. Y dice que establece que este principio del cual se deriva el derecho de la parte victoriosa a promover el inicio y su posterior conclusión. Este principio marca la tendencia de considerar el acceso a la ejecución forzosa es un derecho fundamental que conforma el derecho a la tutela efectiva, ya que la tutela judicial efectiva no se agota con la obligación que tiene el Estado de asegurar el acceso a las personas a los órganos jurisdiccionales para dirimir conflictos, ni mucho menos al derecho que de igual forma se establece de obtener una resolución que se pronuncie sobre el mismo, sino que la resolución que se dicte debe de tener eficacia jurídica y material para el acceso. También reconoce el libre acceso a la ejecución forzosa, es decir, que el inicio de la ejecución forzosa solo se dependerá del accionar de quien tenga un interés amparado en un título que contenga todos los requisitos que el ordenamiento jurídico procesal regula. Con este principio lo que se pretende es establecer que el Estado de ninguna forma limite la eficacia de sus resoluciones a meras declaraciones, sino que plantea todo un desarrollo normativo de un mecanismo que emplea para asegurar el cumplimiento de lo conocido y resuelto por medio del órgano jurisdiccional. Es correcto. Así es. Es decir, gracias a este principio de acceso a la ejecución forzosa, se le reconoce legalmente y constitucionalmente también al demandante que ha resultado, digamos, vencedor, ¿verdad? Que se le estimó la pretensión, como quien dice, a la ejecución. Es un derecho que él tiene. No basta con tener una decisión favorable a sus intereses consignada en una sentencia, sino que además se le debe reconocer la eficacia, es decir, la plena y real satisfacción de su interés. Y también el principio de alguna manera implica que no puede iniciarse la ejecución forzosa si no es a petición de parte interesada. Un juez no puede, llamémoslo así, hacer efectiva la decisión que tomó en su resolución de manera oficiosa, sino que es requisito sine qua non o indispensable la petición de la parte interesada. Y esa petición es obviamente cuando la sentencia ha sido consentida o se ha dictado ejecutoria, es decir, en principio, cuando la sentencia ya está firme, porque teniendo ocasión el perdedor, el condenado, de meter un recurso, no lo hizo, ya sea porque se estuvo de acuerdo expresamente o tácitamente. Expresamente porque él podría meter un escrito y decir, pues ni modo, estoy de acuerdo con la decisión que se tomó y la acepto, expresamente. O tácitamente al no interponer ningún recurso. Es una especie de consentimiento tácito porque pudiendo recurrir no lo hizo. O es posible que haya interpuesto algún recurso, pero este ya se resolvió. Es decir, ya no hay más recursos porque los que habían ya fueron utilizados. A eso se refiere cuando dice consentida o dictada ejecutoria. Pero vamos a aprender más adelante que por excepción también se puede solicitar la ejecución forzosa de manera provisional. En el sentido, o sea, lo provisional radica
en que la sentencia podría no estar firme todavía. Es decir, podría ser que haya un recurso pendiente, un recurso en estudio, un recurso que ya se interpuso pero que no se ha resuelto, y que ante la tardanza o demora en resolverse, el ejecutante dice, bueno, entonces ejecutémosla provisionalmente, aunque todavía hay un recurso pendiente, ni modo, empecemos la ejecución. Entonces es posible que se dé esa situación excepcional, aunque arriesgada, pues porque va a depender la ejecución del resultado del recurso, y la verdad es que nadie puede dar certeza absoluta de cómo se va a resolver un recurso, pero digamos que el chance existe de que se pueda ejecutar provisionalmente, aunque no esté dictada todavía la ejecutoria, ni menos consentida, porque todavía hay un recurso en marcha. Lo otro es que la ejecución forzosa no se limita a sentencias, como ya lo dije, sino a un título de los que lleva aparejada ejecución. Y esto es interesante, miren, y vale la pena mencionarlo. Yo he visto sentencias en las cuales no se le concede un plazo al condenado para que cumpla. Y yo creo que es de justicia y es razonable otorgarle un plazo. Es decir, que en la sentencia se diga expresamente que se le confiere o se le concede un plazo de tanto, razonable por cierto, para que cumpla con lo ordenado en la presente sentencia. Eso sería lo ideal, pero he visto sentencias que lamentablemente no contienen un plazo para poderla cumplir voluntariamente. Entonces, a eso se refiere esta parte cuando dice y vencido el plazo que se hubiera otorgado para su cumplimiento. Da incluso aquella sensación de que ese otorgamiento debe ser parte integrante de la sentencia, o en todo caso del título de ejecución, un plazo para que haya un cumplimiento voluntario, ya que según esto, solo vencido el plazo podría iniciarse la ejecución forzosa, y para que un plazo venza, primero tiene que existir, y si no existe el plazo, pues mal podría vencer. Entonces, repito, tómenlo en cuenta porque eventualmente me atrevo a decir de que no sería descabellada una petición posterior a una sentencia, ya sea por parte del que ganó o del que perdió, no importa, diciéndole al juez, señor juez, ¿sería tan amable de otorgar un plazo, por favor, para que el condenado cumpla? Petición que podría hacer cualquiera de las partes. No sería, en mi opinión, descabellado, porque, repito, ese plazo precisamente es el que estaría marcando el punto de partida para la ejecución forzosa, porque el artículo bien claro dice, y vencido el plazo que se hubiera otorgado para su cumplimiento. Entonces, si no hay plazo, pues yo creo que cualquiera de las partes está facultada para pedirlo. Señor juez, en base al artículo 551 y en vista de que la sentencia no contiene un plazo, entonces le suplico por favor que establezca un plazo. Yo creo que esa podría ser una petición fundada y muy lícita, muy razonable. Bien, veamos la siguiente pregunta para ver quién nos quiere ayudar con esta respuesta. ¿En qué consiste el principio de completa satisfacción del ejecutante? Sí, Lick, yo le voy a ayudar. Okay, este principio más que todo encierra el derecho del ejecutante a ser indemnizado en el dado caso de que el ejecutado le ocasione algún deterioro patrimonial por cualquier contravención de la obligación que se ejecuta directamente, pues este principio protege de una forma muy amplia el patrimonio del ejecutante, ya que tal como lo regula el código, la ejecución solamente terminará cuando el derecho del ejecutante haya quedado completamente satisfecho.
una definición que ofrece el artículo 552 en el inciso segundo. También implica que el incumplimiento de una determinada obligación produzca una lesión o quebrantamiento patrimonial al acreedor. Es decir, el proceso de ejecución pues versará sobre el patrimonio del ejecutado, cuya finalidad es lograr el restablecimiento del desequilibrio patrimonial suscitado. Es decir, que el beneficio de dicho restablecimiento debe ser excluido para el ejecutante, poniéndose de manifiesto la intención del legislador de aplicar la efectiva tutela jurídica del derecho a la completa satisfacción que le asiste al acreedor ejecutante, constituyéndose así como una clara consecuencia del carácter sustitutivo de la actividad jurisdiccional. Ok, perfecto, gracias Alondra. Efectivamente, el artículo 552 es el que desarrolla este principio y como lo dice el inciso final o el inciso 2, la ejecución estaría incompleta si el ejecutante no ha quedado completamente satisfecho. Sería una satisfacción parcial. Ejemplo, si los términos en que se dictó la resolución se traducen en $100,000, por ejemplo, entonces 90,000, 95,000 no son suficientes, tiene que ser 100,000. Y todavía existe un derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios sufridos en razón del incumplimiento. Algo así como una pretensión principal, que sería lo contenido en la sentencia, y una pretensión hasta cierto punto accesoria o adicional, que serían los daños y perjuicios causados por ese incumplimiento. Es que miren, no es lo mismo que una vez dictada la sentencia, el condenado la cumpla voluntariamente. Ejemplo, lo condenan a pagar esos $100,000 y pues le dan 15 días para hacerlo, y al cabo de los 15 días o antes, pues un cheque, aquí está, cumple voluntariamente. Perfecto, enhorabuena, qué bueno por el condenado que cumplió voluntariamente, fue suficiente con la sentencia. Pero no es lo mismo a que pues pasan los 15 días, no cumple, hay quienes hasta se burlan, como que según vos. Es decir, no es lo mismo, otra vez, que la sentencia se cumpla voluntariamente a que sea necesario que se ejecute forzosamente. Entonces, esa ejecución forzosa, ese incumplimiento, no importa si es por dolo, culpa, morosidad o cualquier contravención, no importa. El ejecutante, dentro de este principio de completa satisfacción, tiene derecho a que se le indemnice por los daños y perjuicios causados en razón de ese incumplimiento. Otro derecho, aunque digamos que se supone, no es estrictamente necesario que se diga en forma expresa porque se colige, es que la ejecución lo sea en sus propios términos. Esta frase merece explicación adicional. En sus propios términos significa un cumplimiento literal, un cumplimiento en naturaleza. Es decir, que el ejecutado cumpla exactamente con aquello a que se le condenó. Y solo por excepción, solo de manera muy excepcional, se podría autorizar un cumplimiento por equivalencia. Entendamos cumplimiento por equivalencia una prestación distinta pero similar o de igual valor a la que se le condenó. Distinta pero equivalente. A eso se refiere un cumplimiento por equivalencia. Entonces, el cumplimiento por equivalencia solo es excepcional en aquellos casos
en que el cumplimiento en sus propios términos o por naturaleza realmente no sea posible. Pero en tanto el cumplimiento en natura sea posible, a ese es al que tiene derecho el acreedor. Lo que no necesariamente significa que no se pueda dar siempre y cuando el acreedor esté dispuesto, esté de acuerdo. Como todo derecho establecido en su propio beneficio, es igualmente renunciable. O sea, él podría, si está de acuerdo, recibir en pago cosa distinta a la que se le condenó al deudor en la sentencia o en el título, pero siempre y cuando él esté de acuerdo. Pero en la medida en que no esté de acuerdo, entonces no hay trato. Bien, jóvenes, aún vamos a hacer una cosa. Dediquen los minutos que faltan para leer el código. Y en la sesión del mediodía vamos a trabajar con el cuestionario. Es decir, y para asegurarme de que lo hagan, le voy a poner hora de inicio y hora de finalización al cuestionario. De tal manera que a las 12:40 lo van a comenzar. Y a las 2:20 el cuestionario se va a cerrar. Entonces, si lo pueden terminar antes de eso, hagan otro intento. Y traten de irlo respondiendo con el código a la par. Es decir, porque es como una herramienta de estudio para que se familiaricen con las disposiciones legales contenidas a partir del artículo 551 en adelante. Entonces, de momento, vamos a cerrar la sesión y ya les queda, como quien dice, la tarea, digámoslo así, de ingresar de nuevo directamente a la plataforma de Canvas a las 12:40 para poder trabajar con el cuestionario. Y a las 2:20 el cuestionario se va a cerrar automáticamente. Entonces, si lo terminan antes, hagan un segundo intento, a modo de que puedan, como quien dice, familiarizarse con la totalidad de las preguntas, porque cada intento no da la totalidad, sino que da preguntas aleatoriamente seleccionadas, y tendría que ser a través de varios intentos que puedan contestarlas todas. Así que, ¿alguna pregunta final antes de cerrar la sesión? Y lo otro sería, pues, obviamente la famosa asistencia. Voy a pasar asistencia en este preciso momento, pero voy a detener la grabación.